gracias por ese trabajo que tú ya tienes preparado, porque hemos aprendido, Señor Dios, que tú abres puertas, Señor, solamente, Dios, y que nadie las puede cerrar. Hemos aprendido, Señor Dios, que quizá a veces buscamos un trabajo, Señor Dios, que nosotros pensamos que estaremos bien, que lo haremos bien, Dios, pero tú, Señor, tus planes son otros, Dios. Hoy te agradecemos, Señor, y que esta ofrenda y este diezmo, Señor Dios, también sea bendecido y multiplicado por ti para tu iglesia, Señor Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria sea al Señor. Le damos las gracias. Y pues en esta tarde también, aparte de adorar a nuestro Señor, pues venimos a recibir su palabra. Venimos a que el Señor nos hable. Amén. ¿Cuántos hemos venido a recibir palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano que trae la palabra en esta hora. Y pues no queremos dejar de invitar a aquellos hermanos jóvenes que quizá no pudieron venir el día de hoy, pero los invitamos a que vengan los viernes a su enseñanza de jóvenes y que puedan estar aquí con nosotros. Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Dios les bendice. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a permanecer de pie un momentito para orar al Señor, para ponernos en sus manos y para dar inicio a la enseñanza, la continuación de la enseñanza de este día. Señor Dios, gracias te damos una vez más en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos acercamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por esa gran misericordia, por esa fidelidad tuya. Ciertamente tú no has fallado, tú eres puntual, tú eres el proveedor de la vida y de todo lo que nuestra vida requiere, necesita. Y quién mejor que tú, Señor, quién mejor que tú que todo lo sabes y todo lo conoces. Y por ello, Señor, el día de hoy sabemos que tu palabra, Señor, la que has designado, Padre, ha sido ya bendecida. Te rogamos que asimismo por tu Santo Espíritu, Padre, pueda ser puesta en el lugar correcto, en la tierra, Señor, en la cual produzca, Señor, el fruto que tú esperas al enviarla, porque asimismo lo dice tu palabra, que tú la envías y que no volverá a ti vacía, sino antes haber cumplido con el propósito, Señor, por el cual tú le enviaste. Y que sea, Señor, esto la bendición mayor en nuestra vida. Te pedimos, Padre, que a quien llegue este mensaje también bendiga su casa, bendiga, Señor, a cada uno de los miembros de la familia, mi Dios, porque sabemos que todos estamos en busca, Señor, de aquellos, Padre, que aún faltan de estar en tu rebaño. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio. Sean bienvenidos nuestros hermanos que nos siguen a través de la red social de Facebook. Estamos en vivo. Gracias. Y bueno, pues vamos a seguir con el tema. Hace 8 días, la semana pasada, hablábamos de lo que el Señor quiere hacer con nosotros los jóvenes, en la manera de cómo podemos limpiar y cómo debemos de limpiar nuestro corazón, nuestra vida. Y el Señor nos daba en su palabra la manera. Dice, aquí está la fórmula, si es que quieren una fórmula, el método, si es que están buscando verdaderamente el querer una renovación desde dentro hacia afuera. Y el Señor nos decía que la renovación es prácticamente, en términos entendibles, hacer algo nuevo, diferente con lo que yo tengo. Porque ciertamente muchas veces en el mundo hemos escuchado que cuando alguien está perdido, está totalmente pues hasta fuera de las normas aprobadas por la sociedad, le dicen no, pues ni volviendo a nacer cambiaría, ¿verdad?
Entonces el Señor justamente es lo que quiere hacer en nosotros. Un nacimiento nuevo, pero desde nuestro interior. Y el Señor hace 8 días nos decía, a través de su palabra, en el libro de Salmos 119, versículo 9, nos daba justamente el principio de cómo poder hacer las cosas. En Salmos 119, versículo 9 y versículo 10, el Señor nos hablaba y nos decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? Esa es la pregunta que nosotros nos estamos haciendo a través de lo que Dios ha hablado. Y ciertamente pues decimos, ok, sí, yo quiero comenzar, yo quiero esa renovación que Jesús me está ofreciendo, pero ¿cómo puedo empezar? Y dice el Señor que ese comienzo va a ser efectivo siempre y cuando nosotros lo llevemos a cabo como Él nos está diciendo. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. A través de lo que el Señor a través del pastor René y el pastor Dani ha estado hablando aquí en Casa del Alfarero, nos han instruido en que el guardar la palabra de Dios no es esto y ponerla en la mochila, debajo de la mesa, debajo de la almohada, sino guardarla en nuestro corazón, porque eso es lo que va a hacer que nos limpie nuestro corazón. Guardar la palabra es obedecer la palabra de Dios. Amén. Y bueno, el punto número 1, dimos 8 puntos, los cuales el Señor nos decía la semana pasada, cómo es que debe de comenzar el joven, aquel que quiera que Cristo a través de su palabra limpie su corazón. Nos dio 8 puntos, pues como ejemplo para poder comenzar. Y el primer punto decía que era tomando la irreversible decisión de permanecer fiel a la palabra escrita de Dios por el resto de su vida. Y aquí es donde hoy el Señor vamos a comenzar el tema. Para limpiar su camino, o sea, es decir, nuestro camino, es lo que viene por delante. No lo que la que hicimos, sino lo que viene por delante. Dios dice en su palabra que cuando nosotros tomamos esta decisión de aceptar el compromiso, de tomar la decisión irreversible de permanecer fiel a la palabra de Dios, que no nos acordemos de las cosas pasadas, dice, que no traigamos al presente las cosas pasadas. Limpiar su camino quiere decir desde hoy en adelante, porque cuando tú tomas esa decisión irreversible de ser fiel a la palabra de Dios, es porque justamente has visto tu condición, es porque ciertamente has visto que necesitábamos esa remodelación dentro de nosotros, que teníamos un tiradero terrible, y perdón por la expresión, pero un cochinero terrible dentro de nosotros a causa de todas las cosas que hemos metido en nuestro corazón, a causa de todas esas sustancias físicas y espirituales tóxicas de las cuales yo he metido y he permanecido en ellas. Entonces, para limpiar el camino, dice el Señor, es decir, todo lo que viene por delante, no lo que ya hizo solamente, porque eso que hicimos, el Señor, si tú te arrepientes, dice, yo no me acordaré más de tus pecados. Dice que si fuesen rojos como la grana, a través de tu arrepentimiento, yo los haré blancos como la lana, como la nieve. Entonces, el Señor quiere que verdaderamente tomemos hoy, nos pongamos a meditar si vamos a cumplir con el primero de los 8 puntos que el Señor nos dio la semana pasada.
si vamos a comprometernos a tomar esa irreversible decisión de permanecer fiel a su palabra, de guardarla para que así entonces pueda empezar a limpiar mi camino, mis pasos en esta nueva vida que Dios quiere hacer. Amén. Les voy a pedir por favor que me acompañen en su Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Se los voy a leer yo en la versión Dios habla hoy. Aquí va a estar proyectada, hermanos, para que sigamos la lectura. En Jeremías 17, 7 y 8 nos dice así. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice: pero bendito el hombre que confía en mí, porque pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempos de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Cuando el Señor hace 8 días nos hablaba, el tema principal fue que el tema se llamó "A limpiar se ha dicho", y hablábamos de la importancia de un elemento, hablando naturalmente, de un elemento que es necesario y vital para poder limpiar. ¿Y recuerdan cuál era? El agua, ¿verdad? Sin agua no podemos limpiar. Y hace 8 días el Señor nos decía que el agua con la que vamos a poder limpiar nuestro corazón es su palabra. Por eso en Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Esa agua va a ser la que nos va a limpiar. Y dice el Señor que bendito aquel hombre que confía en mí, porque pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, ahí aparece el agua, que extiende sus raíces, o sea, nos acercamos a él, hacia la corriente y no teme cuando lleguen los calores, pues su follaje siempre está frondoso y en tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Jeremías 17, 7, 8 dice que los que confían en el Señor no se marchitarán, ni por las sequías de la vida. Y aunque la vida esté llena y llena de adversidades, ¿qué es lo que hace que nuestro corazón se aflija? ¿Qué es lo que viene a nosotros inesperadamente? Que viene situaciones que no podemos ni prever ni controlar. Y dice que los que confían en el Señor, esto no les va a afectar. Confiar en el Señor es llevar a cabo lo que dice su palabra, estar cerca, extender nuestras raíces hacia esa agua que me va a mantener siempre, siempre firme, dice el Señor. Y vendrán diferentes temporadas en nuestra vida. Va a haber momentos en los cuales pues nosotros podamos tener o sentir paz, poder sentir alegría, pero esto es justamente así, temporal. Por eso dice que pasaremos por varias temporadas, diferentes temporadas en nuestra vida. Cuando hay situaciones difíciles a nosotros, lo primero que viene es esa sequedad. Empezamos a apachurrarnos. Si me dicen, oye, ¿qué crees que pues gracias a Dios el Señor nos libró del COVID, ¿verdad? Nosotros somos sobrevivientes de esa pandemia y por ello deberíamos de estar agradecidos con Dios, porque esa agua no faltó. No hicimos nosotros nada para poder ser sobrevivientes. Ciertamente dijeron quédate en casa,
Pero ¿a poco eso bastó? Eso no era suficiente. Es porque gracias a la misericordia de Dios se ha revelado a nuestra vida, y ese Dios, mi Dios, que es su Dios, es el Todopoderoso. Y Él tiene poder y autoridad hasta aún para decirle a este virus: de aquí no pasas. Y eso es lo que nos ha mantenido vivos hasta hoy. Su misericordia, su poder. Por eso Él es el Todopoderoso. Amén. Cuando nosotros estamos adheridos a Jesús, sucede lo que dice Jeremías 17, 7 y 8. Pero si no estamos adheridos a Cristo, a la palabra, empieza a haber sequedad, empieza a haber sequía en nuestro corazón. La sequía es un sinónimo de muerte, porque cuando nosotros tenemos una plantita o vemos un árbol, ya sea en casa o cerca de casa, y vemos que sus hojas empiezan a cambiar de color, empiezan a caer, el tono de su tronco empieza a verse de una manera diferente. ¿Qué es lo que decimos? Se está secando, se está secando. ¿Y qué es lo que hacemos entonces para poder, si es nuestro, digo, y queremos salvarle, qué es lo que hacemos? Pues vertir de esa agua, darle esa agua. El agua, yo recuerdo cuando era pues pequeño, había un comercial, cuando empezaron aquí en la Ciudad de México a tener esos mensajes de que teníamos que tener cuidado con el agua. Decía: gota a gota el agua se agota, cuídala, decía. ¿Por qué? Porque el agua es vida. Esos comerciales así decían. Y podemos ver que es verdad, no solamente en el aspecto natural, sino aún mayor en el espiritual. Porque cuando nosotros dejamos de buscar la fuente del agua viva, estamos teniendo una separación de Dios. Y Dios es la fuente de la vida, el guardador de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy alejando de Dios, empiezo a secarme. Y esa es una señal inequívoca en cualquiera que podemos ver. Empieza a venir a nuestra vida situaciones de tristeza, de preocupación. ¿Por qué digo de tristeza? Porque dice que mi gozo, ¿de dónde proviene? Mi gozo proviene del Señor. Si yo no tengo gozo, es porque estoy secándome. Si viene tristeza, por lo mismo. Si viene dolor, de igual manera, porque dice que Él es mi consuelo. Es una señal inequívoca de que hay una sequía en mí. El tema de hoy se llama Tú decides. La sequía es una señal inequívoca de muerte espiritual y de muerte física. El cuerpo humano, dice la ciencia, que está compuesto por el 80% de agua. Por eso tenemos que estarnos hidratando. Nuestro cuerpo nos lo pide. Cuando tenemos sed, quiere decir que estamos secándonos y requiere ser renovada esa agua. ¿Se han puesto a pensar entonces en su espíritu, en su vida espiritual? ¿Han sentido la necesidad de ir a Dios? Hemos cantado muchas veces aquí: tengo sed de tu amor. ¿En verdad hemos tenido sed de Dios? ¿Hemos ido a buscar esa fuente de vida? Por eso el Señor hoy nos dice: bendito el hombre que confía en mí y el que pone en mí su esperanza.
Obviamente la sequedad espiritual viene a causa del pecado. Y ese pecado, como nos han estado enseñando nuestros pastores, nuestro corazón ha llegado a tal sequedad que se está empezando a endurecer. La leña verde de un árbol, si es cortado, ¿qué tienen que hacer para que funcione como leña? Porque un árbol, dice el Señor, que no dé fruto, dice, será cortado y echado al fuego, o sea, como leña, no sirve para otra cosa. Pero cuando un árbol es cortado, está verde y tienen que esperar a que se seque, porque si lo echan al fuego así verde, dice por ahí que nada más hace llorar, porque puro humo saca, no se consume. Entonces la sequedad viene a causa del pecado. El pecado sabemos que es muerte, totalmente. Eso es lo que nos separa de Dios y eso es lo que ha venido provocando que yo me vaya retirando y que mi corazón se haya endurecido a tal manera que pueda llegar a ser puesto en el fuego para que arda. Pero Dios no quiere eso, hermanos. El día de hoy el Señor quiere que esa palabra, que es el agua de vida, esté en nosotros. Pero dice, tú decides. Ya nos habló semanas atrás del plan que tiene y que quiere hacer para con nosotros. Pero hoy dice, tú decides. Porque ya te di el método, ya te di los recursos, que es Cristo. Aquí está tu palabra, aquí está el agua, para que limpies, para que empieces a quitar esa sequedad, pero tú decides. Hay un ejemplo bien claro, hermanos, de lo que les estoy hablando. Coré, el primo de Moisés, se levantó en rebelión. Y después de esa rebelión, el Señor dijo, no te preocupes, Moisés. Hace rato el pastor Dani me daba esa cita y viene al tema porque me decía que donde opera la justicia del hombre, no puede operar la justicia de Dios. Coré había provocado una rebelión dentro de la tribu de Leví, porque ellos obviamente eran servidores de Leví. Y quería hacer una división. Y el Señor le dijo, no te preocupes. Él ha pedido una cosa, la cual es su misma condenación. Y el Señor dijo, déjamelo en mis manos. A final de cuentas, pues conocemos la historia. Coré y toda su casa y todos aquellos que le quisieron seguir, que se levantaron en rebelión contra Moisés, pues fueron consumidos, fueron destruidos, pero no por Dios, sino por su propia maldad, porque por su propia boca dijo, si el Señor hace esto, vamos a hacer esto y que Dios haga esto, y el que sea, pues ese que prevalezca y el otro, que no lo haga. Ese es el capítulo 16 de Números. En el capítulo 17 habla acerca de que después de que aconteció eso, le dijo el Señor a Moisés, dile a cada príncipe de cada tribu que traigan un bastón y van a poner su nombre. Tú, Moisés, vas a poner el nombre del príncipe de la tribu de Judá, de Rubén, etcétera, etcétera. Pero de la tribu de Leví vas a poner el nombre de Aarón. Y con esto voy a dar señal yo de quién va a estar y cómo es que van a estar en mi presencia. Y dice que esto aconteció y lo hizo Moisés tal cual. Y al día siguiente, dice la palabra que se presentó Moisés y que la vara de Aarón, el bastón de Aarón, lo que les estoy hablando, un palo seco, dice que reverdeció, dio flores. Y no solo flores, sino hasta fruto.
¿Y por qué fue? Porque dijo el Señor que iban a estar puestos delante de la presencia de Dios, delante del arca. Ahí le hizo ver quién estaba siempre buscando de Dios. Los demás príncipes hacían lo que Moisés y Aarón les decía el Señor. Pero ¿quién estaba buscando de Dios? Reverdecieron. Y esto es lo que dice el Señor. Yo para eso he enviado esa agua. Hoy tú decides permanecer en sequedad o reverdecer en mi presencia. La sequedad de Dios en nosotros produce todo aquello que es contrario a la vida, al Espíritu Santo de Dios. Conforme nos vamos secando, se va notando en nosotros la tristeza, el dolor, amargura, los celos, pereza, egoísmo, altivez, depresión, soledad, vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios dice en su palabra lo siguiente. Les voy a pedir que me acompañen en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 al 8. Amén. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Romanos 8, versículo del 5 al 8. La palabra de Dios nos dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Aquí Dios nos está diciendo esto. Todas las manifestaciones de la carne son evidentes al que se está secando o ya está seco. Porque Dios nos dice que el que se ocupa de la carne es muerte, pero el que se ocupa del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tú decides, hermano. Todas estas cosas vienen simplemente por el hecho de no querer hidratarnos, de no querer recibir el agua. Ustedes podrían, yo sé que la ciencia dice que sí se puede, ¿no? Que puedes pasar a lo mejor, creo que 6 días son, sin beber agua, antes de que tu cuerpo empiece a colapsar. O sea, te va a empezar a fallar tus órganos internos, pues obviamente se va a reflejar en tu piel. Pero yo les pregunto, ¿ustedes han hecho ese reto de a ver cuánto tiempo aguanto? ¿Puede soportar mi cuerpo sin tomar agua? Yo creo que no, porque a la primera que nos da sed, pues vamos, corremos por el vaso de agua, y si no, a la tienda por la botellita esa de etiqueta roja con líquido negro. No puedo decir marcas, pero ya saben, ¿no? La del osito, que mañana va a haber desfile de eso, híjole, ¿verdad? Corremos a hacer eso. ¿Por qué? Porque lo requiere mi cuerpo. Pero si yo les pregunto, ¿se han puesto el reto
de no tomar agua espiritual, de no ir a la fuente, pues también me van a decir que no. Yo sé que, y lo digo personalmente, porque yo no estoy juzgando, señalando a nadie más. Yo lo hablo porque ciertamente, antes de que yo conociera al Señor, pues yo estaba así. Yo vivía así. Así como dice el Señor, ocupándome de las cosas de la carne, sin saber que esto me estaba llevando a la muerte. Totalmente seco, así como la vara de Aarón. Así. ¿Cuántas veces ustedes se han puesto a pensar en ello? Necesito ir a Dios. ¿Cuántas veces su espíritu, porque eso es verdad, el espíritu gime, dice el Señor, pero gime porque necesita la presencia de Dios, necesita ser lleno? Y nosotros le decimos, no, mejor me pongo a ver Netflix, mejor me pongo a ver TikTok. Pero ir a la palabra, ir a la fuente de vida, no lo hacemos. No lo hacemos. Porque no hemos sentido esa sed. Por eso el Señor Jesús a esa mujer samaritana le dijo, si supieras quién te pide agua para beber, tú me pedirías a mí. Y del agua que yo te he de dar, no es como esta, porque el agua que yo te diere te quitará esa sed. Esa sed que ni siquiera ella tal vez conocía, porque ella se ocupaba de las cosas de la carne. Le dijo, 5 maridos has tenido, y con el que estás, pues no es tu marido. Acabamos de ver que el pecado produce muerte, produce sequedad. Entonces imagínense, por eso creyó la mujer en la palabra del Señor. Por eso dijo, este hombre es profeta. El agua que Cristo le ofreció despertó esa sed en ella, esa sed de su espíritu, esa sed de su alma. Y ella dijo, el Señor le dijo, tú decides de cuál vas a querer seguir tomando. Tú decides. Y ella tomó una buena decisión, porque nunca más volvió a ser la misma. Amén. El punto número 1 que Dios nos hablaba la semana pasada, habla de tomar la decisión irreversible de permanecer en Él. Quiere decir, a través de este pasaje que acabamos de leer de Isaías 17, de que debemos estar firmemente plantados junto a los arroyos que alimenten nuestro espíritu, que alimenten nuestra alma. ¿Cuál es ese arroyo? Este es el agua. Amén. Y el Señor ha provisto un arroyo. ¿Sí saben de dónde surgen los ríos? De las montañas. Y de los ríos viene y se forman tal vez arroyos para llegar a otros lugares, porque no solamente del caudal del río va a un solo lugar, dice que desemboca hacia el mar. Regularmente todos desembocan hacia el mar, pero se provee también de esos arroyos, ¿sí? Y esos arroyos es justamente este lugar que Dios ha sostenido hasta el día de hoy, para que todos los que estemos secos, sedientos, podamos venir a beber el agua limpia, el agua de vida. Amén. Estar firmemente plantado junto a arroyos. ¿Qué es estar plantado? Me voy a mover un poquito, hermanos. Aquí tengo este arbolito pequeñito. ¿Alguien conoce de este? ¿Cómo se llama este arbolito? ¿O qué es este arbolito? Es un pino, y por ahí creo que se le llaman cedrón limón. Hay unos más pequeñitos, obviamente. ¿Sobre qué se sostiene esto? Sobre sus raíces. Y está plantado. Si yo lo dejo aquí,
Si yo lo dejo ahí, no le doy agua, no voy viendo su crecimiento. Cuando éste vaya empezando a crecer más, ¿qué es lo que va a requerir? Ser trasplantado a otro lugar, donde sus raíces puedan crecer. Amén. Si esto no está plantado, ¿podrá sobrevivir? ¿Pudiera existir? Si no le damos lo que requiere para vivir, que es el agua, porque fíjense qué nobles son estos arbolitos, que lo que piden únicamente para poder vivir es agua. Ciertamente muchas veces, porque el hombre siempre tiene prisa, siempre quiere que todo vaya rápido. Le ponen abono y le ponen nutrientes, creo que les llaman. ¿Para qué? Para que se acelere su crecimiento. Y así ya está crecidito. Van y lo ponen en un, pues en el mejor de los casos, un terreno, y bueno, Dios proveerá, Él ya le va a dar el agua y se olvidan de Él. Y muchas veces así pasa como padres, así a veces pensamos. Yo hace un momento estaba compartiéndole a una persona el Señor le decía esto, que pues tuviera cuidado con lo que Él había puesto en sus manos, que son sus hijos, porque es herencia del Señor. Y venía el tema porque me decía, es que ya se quiere independizar y pues esa herencia del Señor creo que tiene alrededor de 17 o 18 años. Y le decía, pero ¿cómo? Pues si estás todavía muy pequeña, ¿qué decisión te está o qué pensamiento te está llevando a querer tomar esta decisión? Dice, yo estoy preocupada, no sé qué hacer. Le digo, pasa lo siguiente. Crecemos, porque todos fuimos jóvenes, todos fuimos hijos, crecemos así como el arbolito. Cuando estamos así, requerimos toda la atención y nos la brindan. La atención, te falta, otra vez y otra vez. Y empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Pero llega el momento en que ya están grandes y dicen, yo puedo solo, como esta chica, que decía, yo ya quiero independizarme, ya estoy suficientemente grande, ya voy yo sola a la escuela, ya puedo hacerme de comer, ya me enseñaste a hacer de comer, yo creo que soy capaz de poder llevar mi vida. ¿Ustedes qué piensan? Les pregunto a ustedes porque son jóvenes, porque también hay papás aquí, si les pregunto a los papás, pues me van a dar una opinión diferente, pero yo les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo? No, yo no oigo, a ver, más fuerte, hermana. ¿Que no? ¿O no quiere hablar? ¿O qué? Yo no entendí. Bueno, a ver, papás, ¿ustedes qué piensan? Si su hijo o su hija llegara a los 17, 18 años y le dijera, o 20 años y le dijera, me quiero independizar. ¿Qué dirían? Está bien, ya eres grande. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted, hermana? Que piense bien las cosas, ¿verdad? O sea, trataríamos de decirle, a ver, no solamente de eso se trata la madurez, el crecer, tal vez físicamente en años, no indica que seamos maduros. Que esas raíces verdaderamente hayan sido ya llegadas al punto que pueda sostener. Cuando yo le digo a esta mujer, eso pasa,
creen, y los papás muchas veces nos dicen, bueno, ya estás grande, pues es tu vida y a ver cómo te va. Tú lo quisiste, o sea, se quitan la responsabilidad, así como le digo de estos arbolitos, ¿no? Que ya crecieron y ya, así ya no puedo podarlo, ya no le quiero dar forma. Van y ¡pum! Lo ponen en un lugar y, Señor, manda lluvia, ¿no? Ay, pues ay, tú lo creaste, tú hazte cargo de él, ¿no? Y así pasa con los hijos y no es así. Todos tenemos un compromiso con el Señor, tanto padres como hijos. El Señor dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del vientre, dice. Los padres van a tener que rendir cuentas acerca de la vida de los hijos. ¿En dónde los plantaron? ¿En dónde echaron raíces sus hijos? Y los hijos, por consiguiente, cuando crezcan y hagan familia y tengan familia, y si no la tienen de igual manera, cada uno tendremos que rendir cuentas delante del Señor de nuestra vida. Pero lo más tremendo de todo es que como ya hemos escuchado de Cristo, aquellos que hemos recibido a Jesús, el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con mi hijo? Entonces no es tan fácil, hermano, como se dice, pues sí, pues yo le diría que sí, o yo le diría, piénsalo bien, no es tan fácil. Es una decisión, tú decides, dice el Señor. Amén. ¿Deseas tener una vida limpia, renovada, restaurada, arreglada, fuerte, que pueda soportar las inclemencias del tiempo? Y cuando digo inclemencias del tiempo, no me refiero al clima, sino al tiempo que tú vas a permanecer aquí, que Dios te concede el permanecer en esta tierra. ¿Tú quieres esto? ¿Deseas tener esa vida limpia, renovada, restaurada, arreglada, fuerte, que pueda soportar esas inclemencias del tiempo? Pues ya nos dio el primer consejo el Señor la semana pasada. Dice, toma la irreversible decisión de permanecer fiel a mi palabra por el resto de tus días. Y dice el Señor, te repito una vez más, que no te voy a dejar solo, porque yo sé lo difícil que es el hacer esto, el tomar esa decisión definitiva, pero yo estoy contigo. Vamos en su Biblia al libro de Salmos 107, versículo 15. Y en lo que llegan ahí a su cita, el Señor dice a cada uno de ustedes, hermanos, me habla a mí y me dice, te repito una vez más que yo estoy contigo, nunca te dejaré solo, yo contigo y tú conmigo. Porque de tal manera te he amado que he enviado a mi Hijo a hacer de ti lo que he dicho que haría. He enviado mi palabra. Amén. Ya está en Salmos 107, versículo 15. Dice el Señor, den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Esto es en versión Dios habla hoy. Aquí está proyectada arriba, hermanos. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Enfermos, versículo 17. Enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados. No soportaban ningún alimento, ya estaban a las puertas de la muerte.
pero en su angustia, versículo 19, perdón, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro. En la versión Reina Valera dice, y los libró de su ruina. Esto es lo que estábamos viviendo, hermanos, y yo no sé si hasta el día de hoy sigamos en esta condición, enfermos y afligidos por nuestras propias maldades y pecados. Como hablábamos hace un momento, la sequedad produce todo esto. La muerte espiritual nos trae esto, aflicciones, maldad en nosotros, angustias, tristeza, depresión, todo aquello que no traiga beneficio a mi vida es muerte. Pero no considerar mi vida como lo he venido haciendo, como si no conociera de Dios. Porque ciertamente puede decir, pues es que yo la sed, pues yo me la quito bien sabroso con un refresco de cola, bien frío. Y empiezas y dices, pues es que a mí esto es lo que a mí me gusta, o sea, a mí me hace sentir bien, pero practícalo como un hábito durante 2 años y yo quiero ver el resultado. Vas a tener un resultado terriblemente. Va a venir enfermedad, va a venir anuncio de muerte tal vez, porque sabemos que tomar ese tipo de cosas nos provoca daños en los riñones, desnutrición, alteración en la glucosa, nos puede venir si somos descendientes. Regularmente dicen que el mexicano, la raza mexicana, estamos propensos a adquirir esa enfermedad que se llama diabetes y nosotros le damos esa cantidad de azúcar. Pues justamente es lo que vamos a tener. Pero si sabemos que aún los médicos nos dicen que el tomar 2 litros de agua simple traerá grandes beneficios a mi vida, limpiará mis riñones, hidratará mi piel, ayudará a que todos mis órganos estén funcionando perfecto, ¿cuánto más la palabra de Dios, hermanos? ¿Cuánto más la palabra de Dios no nos dará esa vida? Toda esa vida maravillosa que estamos esperando para poder ser así, como esos arbolitos. Ahorita somos esto, arbolitos pequeñitos, pero que tenemos que nosotros tomar la decisión de estar plantados cerca de esas corrientes de agua. Amén. Vamos a proyectar una imagen, un pequeño video, hermanos, el cual quiero que pongamos atención, porque no solamente se trata, el Señor no solamente trata de darnos la vida, Él, fíjense, Él nos está ofreciendo la vida. Casi nos está rogando, mira, te hace bien. Así como cuando nos hemos enfermado y mamá se acerca a nosotros a cuidarnos. Yo lo recuerdo de niño, hermanos. Digo, yo nunca he sido, pues, de negarme o melindroso, pero había veces que yo ya no quería tomar medicamento cuando estaba enfermo. Yo decía, no, es que para mí el medicamento me va a hacer más daño porque pues es artificial. Y a veces mi mamá estaba, tómatelo, nos está rogando, sabiendo que es el beneficio. Tal parece que así está el Señor con nosotros, rogándonos que le creamos, rogándonos que tomemos el beneficio que quiere darnos a través de Cristo, de su palabra, del agua, de sanarnos, de quitarnos la enfermedad. Pero no solamente está ahí, hermanos. Dios tiene un propósito por el cual quiere que nosotros seamos plantados ahí.
Vamos a ver este video, hermanos. ¿Lo tienen listo ya, hermano? Había una vez 3 árboles que hablaban acerca de los sueños y esperanzas que tenían para el futuro. El primero dijo: algún día seré un cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas. Estaré decorado con labrados artísticos y tallados finos, todos verán y admirarán mi belleza. El segundo árbol dijo: algún día seré una poderosa embarcación. Llevaré los más grandes reyes y reinas a través de los océanos e iré a todos los rincones del mundo. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza y mi poderoso casco. Finalmente, el tercer árbol dijo: yo quiero crecer, para ser el más recto y grande de todos los árboles del bosque. La gente me verá en la cima de la colina, mirará mis poderosas ramas y pensarán en el Dios de los cielos, y cuán cerca estoy de alcanzarlo. Seré el árbol más grande, y la gente siempre me recordará. Después de unos años de que los árboles oraban para que sus sueños se convirtieran en realidad, un grupo de leñadores vino donde estaban los árboles. Cuando uno vio al primer árbol dijo: este parece un árbol fuerte, creo que podría vender su madera a un carpintero, y comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz debido a que sabía que el carpintero podría convertirlo en un cofre para tesoros. El otro leñador dijo mientras observaba al segundo árbol: parece un árbol fuerte, creo que lo podré vender al carpintero del puerto. El segundo árbol se puso muy feliz, porque sabía que estaba en camino de convertirse en una poderosa embarcación. El último leñador se acercó al tercer árbol. Este estaba muy asustado, pues sabía que si lo cortaban, su sueño nunca se convertiría en realidad. El leñador dijo entonces: en realidad de este árbol no necesito nada en especial, así que lo tomaré. Y cortó al tercer árbol. Cuando el primer árbol llegó donde el carpintero, fue convertido en un cajón de comida para animales, y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy mal, pues eso no era por lo que tanto había orado. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca, ni siquiera lo suficientemente grande para navegar en el mar, y fue puesto en un lago. Y vio cómo sus sueños de ser una gran embarcación cargando reyes habían llegado a su fin. El tercer árbol fue cortado en largos y pesados tirantes y dejado en la oscuridad de una bodega. Todos se sintieron muy tristes, por lo que años más tarde, los árboles olvidaron los sueños y esperanzas por las que tanto oraron. Entonces un día, un hombre y una mujer llegaron al pesebre. Ella dio a luz un niño y lo colocó en la paja que había dentro del cajón en que fue transformado el primer árbol. El hombre deseaba haber podido tener una cuna para su bebé, pero este pajar debería serlo. El árbol sintió la importancia de este acontecimiento y supo que contenía lo que para él era el más grande tesoro de la historia. Años más tarde, un grupo de hombres subieron a la balsa en la cual habían convertido al segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se durmió en la balsa. Mientras ellos estaban en el agua, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte como para salvarle la vida a aquellos hombres. Los hombres rápidamente despertaron al que dormía. Este se levantó y dijo: calma, quédate quieto, y la tormenta y las olas se detuvieron al instante. En ese momento, el segundo árbol se dio cuenta de que llevaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, un tiempo después, alguien vino y tomó al tercer árbol convertido en tablas. Fue cargado por las calles, al mismo tiempo que la gente escupía, insultaban y golpeaban al hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una pequeña colina y el hombre fue clavado al árbol y levantado para morir en la cima de la colina. Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio cuenta que él fue lo suficientemente fuerte para permanecer erguido en la cima de la colina y estar tan cerca de Dios como nunca, porque Jesús había sido crucificado en él. Así que todos los árboles entendieron que habían cumplido sus sueños y que Dios nunca los había abandonado. Moraleja: cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que siempre Dios tiene un plan para ti. Si pones tu confianza en Él, te dará grandes regalos a su tiempo. Recuerda que cada árbol obtuvo lo que pidió, solo que no en la forma en que pensaban.
No siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros, solo sabemos que sus caminos no son nuestros caminos, pero sus caminos siempre son los mejores. Por eso es importante que seamos pacientes, y aunque las cosas a veces no salgan como queramos, no significa que no se vayan a cumplir. Recordemos que el tiempo de Dios es perfecto, y solo Él sabe en qué momento es cada cosa. Hay un tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de amar y ser amado, y principalmente, tiempo para agradecer a Dios por estar un día más con vida. Así me despido. Recuerda suscribirte para que no te pierda cada una de estas magníficas enseñanzas de vida. Recuerden suscribirse a la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor? Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres, enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados. No soportaban ningún alimento. Ya estaban a la puerta de la muerte, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra, los sanó, los libró del sepulcro. Envió su palabra, envió aquel que fue crucificado y puesto en esa cruz, aquel que se ha transformado en el agua de vida, aquel con la cual el Señor quiere limpiarnos. Cada gota de esa sangre fue derramada por cada uno de nosotros, por amor, no por otra cosa. Por amor, por eso dice el Señor, den gracias al Señor por su amor. La primera enseñanza de jóvenes, el Señor habló diciendo, tú vales. Ese es el valor que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros tenemos para Dios. Pero Él dice, tú decides. ¿Qué necesitan, hermanos? ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué más nos hace falta? Así como los árboles bendicen de muchas maneras a la humanidad, ayudan a dar oxígeno, provocan que haya lluvia, nos dan fruto, sombra, flores, etcétera, etcétera. Dios quiere que también tú lo puedas hacer, hermano. Mantén tus raíces en el agua fresca, que te dará vida siempre, fortaleza, vitalidad, y siempre darás fruto para el que éste sea tomado por el que tenga necesidad. Y con ello glorificarás a Dios, así como esos árboles. Tú puedes tener un plan, pero si tú obedeces la palabra de Dios, dice el Señor que benditos y felices son aquellos que guardan su palabra. Enfoca tus planes a los planes de Dios y verás cómo son maravillosos, cómo son transformados. Así como esta reflexión de esos tres árboles. Sus sueños no estaban despegados de la voluntad y del deseo de Dios. Simplemente no estaban bien formados. Permite que la palabra te forme, que forme tus sueños y sobre todo que puedan ser los sueños del Señor, que puedas estar plantado a la orilla de ese río
en el cual ninguna circunstancia te haga perecer, produzca sequedad en ti. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Dios nos ha dado todo. Y tal como dice esta alabanza el Señor, Jesucristo basta. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Así es, Señor, porque enviaste tu palabra, enviaste a tu Hijo, Señor, para salvarnos de nuestra ruina. Y hoy nos acercamos sin temor. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ti confiadamente, Señor, a tu trono, a tu socorro, a tu ayuda, a proveer, Señor, del agua viva para vivificar nuestro espíritu y nuestro ser. Gracias, Señor. Recibió y su herencia me entregó. Cuánto amor hay en ti, Señor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Quien tiene a Cristo, lo tiene todo. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has amado con ese amor eterno, mi Dios. Y por ese amor has enviado a tu Hijo a hacer de mí, Señor, a hacer de nosotros lo que tú quieres, no lo que yo quiera, Señor. No hay otra cosa que necesite, Señor, sino solo Jesús, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en Él, en tu Hijo amado, Señor, está la llenura del hombre, Señor. En Cristo está la vida y tú nos lo has dado, Señor. Gracias por no dejar, Señor, que yo me seque, Señor, sino que envías esa palabra diariamente. Sostén nuestra vida, Dios. Queremos acercarnos a beber de ti, Señor, a la fuente inagotable de misericordia, de amor, de vida. Gracias, Señor, porque ciertamente ese castigo que Cristo recibió, yo lo tendría que haber tomado. Yo era ese leño seco del cual tenía que ser echado en la hoguera, Señor. Mas Él tomó mi lugar. Él tomó nuestro lugar. Hoy tú nos has dicho, Señor, tú decides. Hermano, tú decides. ¿Qué decides? ¿Qué le dices a Dios? En su amor confiamos, hoy descanso en Él. Señor, incomparables son tus grandezas sobre la vida del hombre.
Gracias porque tú nos das el único y vasto recurso para poder vivir, Señor. Gracias por haber enviado desde el mismo cielo, Señor, el agua que al beberla jamás volveremos a tener sed. No permitirá que yo me seque. No permitirá que perezca la vida. No permitirá, Señor, que yo tome un destino del cual tú no te has placido ni has pensado para mí. Gracias, Señor, porque aún, mi Dios, en esta terrible sequedad en la que vivimos, hoy nos ofreces nuevamente tú tu salvación. Hoy nos ofreces una vez más el poder reverdecernos, Señor, en tu presencia. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a deshacernos, Señor, de los pensamientos que aún hemos, Señor, sostenido, abrazado, consentido, y que nos han llevado a alejarnos de los caudales de tu fuente, de los caudales de tu río, de los arroyos frescos, Señor, en los cuales deberíamos estar buscando ansiosamente poner esas raíces de cada palabra que tú nos has hablado, Señor. Porque cada semilla que tú has puesto en esa tierra, tú la has puesto para que germine. Y no ha faltado tu lluvia, no ha faltado tu agua. Pero tú nos dices hoy, tú decides. Yo no puedo obligarte. Te di esa voluntad, te di ese albedrío para que supieras, ya que quisiste conocer el bien y el mal, que tomes tú la decisión. He aquí delante de ti yo pongo la vida y la muerte. Mira, toma pues la vida para que tú y tu descendencia tengan bendición en abundancia. Yo no te obligo, te aconsejo y te digo, yo estoy contigo. Nunca te dejaré solo, pero necesito que tú estés conmigo para que yo pueda estar en ti. Necesito que tú digas, decido tomar la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios, porque tu Hijo amado nos ha abrazado en esta vida, Señor, en la gloria, en la gracia ganada en esa cruz, en ese madero seco, en el cual, gracias a la sangre y a la presencia de Jesús, prevalece la vida hasta el día de hoy. Bendito eres tú, bueno eres tú, Señor. Gracias por la vida de los jóvenes, Señor, a los cuales tú has hablado el día de hoy. De cada uno de los adultos, padres, hermanos, Señor, que estamos aquí presentes recibiendo tu palabra. Gracias por ministrar nuestro corazón, por acordarte y tener memoria de nosotros. Y así como dice esta alabanza, Señor, no miraste nuestra condición, simplemente nos has amado hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Bendito y tú, tu Hijo y tu Santo Espíritu, que aún, Señor, prevalecen en este mundo, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das el día de hoy de acercarnos a ti y entregarte lo que somos. Gracias por bendecir, Señor, este día con tu palabra, con darnos esa agua, Señor, que tanta falta nos hace. Señor, yo bendigo cada corazón, cada oído que ha prestado atención a tu palabra. Te pido que multipliques en bendición ella, cada una de las palabras que has hablado. Gracias, Señor, por lo que tú provees en esta casa para que tu mensaje sea escuchado detrás, Señor, de este inmueble, a través de esa red social. Bendecimos a toda tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te pedimos una vez más, Señor, sigue obrando en nosotros. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos y te damos gracias, Señor.